Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente con Jueves Libres. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina. Muy fría la tarde, ¿no? Muy, sí. Muy fría. Fue lo primero que dijimos cuando llegamos acá, que por suerte está calentito, pero afuera está, parece, bueno, helado. ya es el invierno, ¿no? Sí, bueno, ya empezamos el invierno y empiezan algún tipo de agravamiento en las enfermedades respiratorias y justo en medio de esta pandemia de coronavirus que nos sigue sorprendiendo, ¿no? Nos sigue sorprendiendo porque día a día vamos escalando en casos de contagio, en fallecimientos. No, hay un dato que por ahí lo toman como alentador, siempre aclarando dentro de esta situación tan triste, de que el aumento de casos de contagio no es similar o no es proporcional al aumento de fallecimientos, y esto gracias a la estrategia del gobierno nacional de haber demorado el pico, de haber achatado la curva y haber preparado el sistema sanitario para absorber la mayoría de los casos. Pero bueno, estamos en un momento en el que ya se empiezan a encender las luces de alerta y genera mucha preocupación en todos los gobiernos, no solo donde está focalizado el problema, gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino en muchas provincias. Así es, bueno, estamos hablando de que ya en el día de ayer se sumaron 2.635 nuevos casos y 38 muertes, ¿no? Esto también como los picos que venimos hablando o estos números que nos van sorprendiendo, ¿no? Pero también como dato el hecho de que ya no se duplica tan seguido los casos, sino que ahora se dan cada 15 días, ¿no? Entonces eso también como otro dato. Y lo interesante que decía Carlos con el tema de las camas y demás, que esto no está saturado y calculo que por esto también se debe las medidas que se están viendo próximas a salir en AMBA, ¿no? Para que hayan un poco más de restricciones, para que no siga circulando el virus, porque sabemos que es la zona más afectada. En Salta sabemos que también en relación a las fronteras se han tomado medidas, se ha pedido que se acerque, bueno, que esté el ejército como para controlar las fronteras, que son lugares muy sensibles en cuanto al tema del coronavirus, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en Bolivia la pandemia se ha disparado, no está controlada, hemos visto imágenes muy tristes de gente muriendo en la calle, y hay un flujo permanente de personas a través de la frontera en nuestra provincia que ha llamado la atención y ha preocupado mucho al gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, que en reiteradas oportunidades le ha pedido al presidente de la Nación que venga el ejército a controlar ese flujo de gente. Bueno, sabemos que va a llegar el ejército, y hablando del norte de nuestra provincia, en la ciudad de Tartagal se ha detectado un caso, un médico, ha generado mucha preocupación y se han puesto restricciones muy duras como al principio de la pandemia. Así es, bueno, y recordemos también otras provincias como por ejemplo Jujuy, ¿no? También en el norte, que venían sin ningún caso y de repente ahora tienen bueno, más de 20, 30 casos, ¿no? Sí, más, creo que están llegando 70 casos ya. Sí. Todos los días se generan noticias tristes desde la vecina provincia de Jujuy. Así que bueno, es algo que hay que seguir con atención. Hoy va a hablar el presidente de la Nación a todos los argentinos y las argentinas, va a anunciar nuevas restricciones, va a anunciar que se va a volver atrás en el área metropolitana de Buenos Aires, con algunas de las libertades que se habían empezado a otorgar a los vecinos. Todo esto teniendo en cuenta de que ya tenemos más de 1000 casos por día, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Una situación preocupante, no hemos llegado al límite, no hay una saturación del sistema sanitario, pero bueno, estamos cerca de eso. Estamos cerca y todavía tiempo de poder tener controlado el sistema de salud, ¿no? Sobre todo me parece que en base a eso van a ser las próximas medidas, y que también digo, para tener en cuenta que por ahí se decía que el virus no existía, digo, también hubo mucho de esto, lo veníamos analizando en cuanto a la oposición, de decir de que se habían enamorado de la cuarentena y demás. Bueno, está en los datos concretos de que este virus es muy peligroso y que avanza, mira vos, a pesar de que en muchos lugares se pusieron muchísimas restricciones y aún así hoy por hoy están teniendo que volver atrás, ¿no? Sí, eso que lo que vos decís, hace falta responsabilidad política, y no politizar esta situación tan triste que arrasa con todo el mundo. Si no se ponen de acuerdo oposición y gobierno, como sí sucedió al principio,
donde todo se controló y se llevó adelante un accionar político que dio muy buenos resultados, si no se vuelve a eso y la oposición deja de politizar esto, grandes incluso dirigentes... he visto hasta chistes, te diría, sí, ¿no? Chistes. Haciendo chistes sobre el tema. Me parece que es de muy mal gusto en un contexto en el cual hay mucha gente que muere y mucha otra gente que está todavía en terapia intensiva, totalmente, en peligro y demás. Y ¿no? mucha gente con miedo. Esa frase que vos siempre rescatás de la oposición, que la dijo Prat Gai, sí, el que fue ministro durante la gestión de Mauricio Macri, el presidente se enamoró de la cuarentena, como diciéndole, no sabe qué hacer, no tiene más nada que hacer, entonces hace cuarentena. Es una frase dañina y la tomó mucha gente de la oposición, tomó ese camino de enfrentar las políticas en vez de sumar, en vez de aportar ideas. Yo creo que en ese sentido Salta es un ejemplo. sí. Y lo bien que se está manejando el tema hasta ahora, creo que tiene que ver con una responsabilidad política de todos, del oficialismo, de la oposición, y bueno, y también no se puede restarle méritos a la gestión del gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, que ha sido duro cuando había que ser duro, que ha gestionado ante la nación distintas acciones, como esto del ejército, pero también un grado de responsabilidad importante, más allá de hechos aislados, como sí, algunos diputados que han violado la cuarentena y han hecho el ridículo de esa forma, pero creo que ese es el camino, trabajar sí, todos juntos, porque acá está en juego la vida de miles y miles de argentinos y de argentinas, y también la economía. Entonces hay que pensar tranquilamente y sin partidismo, sin buscar réditos políticos de todo esto. Así es, bueno, apelamos a eso, ¿no? Sí. A que podamos tener mayor consenso y menos oportunismo en estas situaciones, ¿no? Así es. Y después tenemos otros temas que nos ocupan, que nos han ocupado la semana pasada, y tiene que ver con el tema de Vicentín, que sin lugar a dudas sigue siendo un tema polémico por todo lo que significa, por la cantidad de intereses que hay de por medio, y podemos recordarle un poco a la gente de qué se trata lo de Vicentín. Sí, Vicentín, un grupo económico fenomenal, un grupo económico gigantesco. Estamos hablando de la sexta compañía agroexportadora del país, estamos hablando de una de las 10 principales exportadoras del país, una empresa que factura millones y millones de dólares por año y que llamativamente en diciembre se ha declarado en estrés. El estrés económico, Estrés ¿cómo le llamaron? económico, sí, estrés económico. Yo diría que muchos tenemos estrés Sí, económico, el país. El país, bueno, ¿a qué se referían los directivos de esta empresa cuando dijeron que estaban estresados? A que la empresa, llamativamente, porque es una empresa que factura millones y millones de dólares por año, no podía hacer frente a sus deudas. Una forma light, una forma suave de decir, estamos en cesación de pagos, estamos en default, estamos en una situación en la que no le vamos a pagar a nadie. A partir de ahí, bueno, una sucesión importante de hechos políticos y judiciales. El presidente de la Nación hace un par de semanas anunciando que iba a intervenir y después a expropiar la empresa, los directivos de la empresa resistiendo la intervención y la expropiación, una parte importante de la oposición política defendiendo a la empresa. Sí, fuerte, con un banderazo. Un banderazo este sábado, ¿no? el Sí, sábado, el 20 de junio, Día de la Bandera, decidieron hacer un banderazo defendiendo la propiedad privada, defendiendo Vicentín, claramente, que es una empresa que está siendo investigada, y están siendo investigados sus directivos, y está siendo investigada la gestión del Banco Nación, que le dio muchísima plata, aun cuando esta empresa ya demostraba que no era responsable, que no tenía fondos, que en cualquier momento se iba a insolventar. Claro, y recordemos también que hay acá de por medio unos préstamos importantes, interesantes, que han estado recibiendo y que, bueno, a pesar de eso se declararon insolventes, ¿no? Tenemos unas plaquitas, vos sabés que antes de la plaquita se declararon insolventes muy pocos días después de hacer una gran venta. Sí. Y de haber facturado millones de dólares por su giro comercial anual, pero una de las principales empresas que tienen la habían vendido unas semanas antes y es una empresa gigantesca. Entonces uno dice, ¿dónde fue esa plata? Claro. Porque después a los acreedores le dijeron, no tenemos plata para pagarles, y lógicamente los acreedores, entre ellos el Estado Nacional, el Banco Nación, dijeron, pero ¿cómo no tienen plata para pagar si ustedes facturan millones de dólares y además
acaban de vender una empresa gigantesca. Claro, es algo que no se puede explicar y que eso ha derivado, por supuesto, en la investigación al respecto, que por supuesto también está en la justicia, ¿no? Están siendo investigados en Paraguay, están siendo investigados en Estados Unidos, están siendo investigados por la justicia argentina. O sea, en todos lados. En todos lados, porque bueno, es muy llamativo que una empresa así, de un día para el otro, diga no tenemos plata para pagar a los acreedores. Así es. Bueno, les comentábamos que teníamos unas plaquitas como para entender un poco de qué se trata todo lo que deben, ¿no? Todo lo que deben. Muchísimo. Muchísimo deben. Miren, ahí teníamos una plaquita entonces, estamos hablando de 99.000 millones de pesos. 99.000 millones de pesos. Es muchísima plata. O sea, pero vos sabés cuánto factura por año. ¿Cuánto? Casi el triple. Ah, mira vos. Casi el triple. Y no lograron pagar esto. Y no logran pagar esto. ¿Cómo una empresa que por año factura casi el triple de esto, luego dice no puedo pagar? Pero ya estamos hablando de casi 100.000 millones de pesos. Claro, es muchísimo. Una barbaridad. ¿Y a quién le deben? Y le deben a 2.638 acreedores. A todo el mundo. A todo el mundo. En los últimos días, a raíz de las investigaciones que hizo el Banco Nación y que está haciendo la justicia, aparecieron acreedores de esta empresa acá en Salta. O sea que van saliendo, digamos, a mí también me debe. Sí, acá en Salta le deben como a 15 empresas y además a la Dirección General de Rentas de la provincia. Al mismo estado salteño, digamos. Sí, le deben. Claro, bueno, como para no cobrarle, ¿no? Mira, acá está el detalle de estos acreedores, estamos hablando de 37 bancos, 1.895 productores. Productores, vos sabés que son productores que, a ver, chacareros, la mayoría son chacareros. Que no tienen para solventarse realmente. Claro, ¿no? Si no familias que se dedican al agro, que a su producción se la vendían a Vicentín, que vivían de eso, o sea, productores, porque estamos hablando de un gran pulpo económico, con más de 20 empresas, con un giro comercial impresionante. Claro, hay mucho detrás de Vicentín. Mucho. Y 1.895 productores, no solo de Santa Fe, sin cobrar lo que les corresponde. No solo de Santa Fe, ¿no? También de Córdoba. En los últimos días el presidente de la Sociedad Rural Cordobesa ha dicho que era impresentable, que es impresentable que esta empresa deba tanto. ¿Por qué? Porque también le deben a productores de la provincia de Córdoba. Es alevoso. Terrible. 101 accionistas. Esto es muy llamativo. Son accionistas. Ellos le deben a 98 accionistas, o sea, se deben ellos mismos. Entre ellos mismos. Se deben entre ellos mismos la plata. Y se deben. Y le deben a 3 empresas que forman parte del grupo económico. Entonces, vos decís, ¿cómo es esto? Qué raro, a ver, se deben ellos mismos. Claro. Algunos de los accionistas, algunos de los directores, algunos de los que manejan esta empresa y que la han manejado tan mal, porque si ellos dicen no podemos pagar nuestra deuda es porque la han manejado horriblemente una empresa multimillonaria, ahora aparecen y dicen, no, a mí también me debe esa empresa, pero vos no sos parte de la administración de esa empresa. Claro, deberías de velar porque eso funcione, digamos. Claro. Pero ahora está cobrando. Ahora están cobrando, además de cobrar sueldos millonarios. Claro, rarísimo. Y a 19 instituciones impositivas. O sea, no pagan impuestos. Todo el mundo. No pagan impuestos, pagan impuestos. Mucha de la gente que ha salido al banderazo y que hemos visto algunas fotos de autos muy antiguos, o sea, gente de clase media, que no puede dejar de pagar un impuesto porque enseguida le mandan la intimación, enseguida lo empiezan a amenazar de que va a haber, a perseguir, de que va a haber acciones legales, defendiendo a una empresa que no paga impuestos. Claro. Y acá digo, sigue un directorio queriendo manejar esta empresa cuando ha dejado a todos estos acreedores sin pagar. ¿No? Digo, hubo un mal manejo. Horrible manejo. Quieren seguir manejando esta empresa, que entonces con justa razón, digo, se viene esta medida desde el gobierno para poder manejar algo que evidentemente este directorio no ha sabido manejar. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? El gobierno nacional intervino a la empresa. Dijo, a ver, ustedes no pueden seguir haciendo daño a toda esta gente, no le pueden hacer daño a los bancos, al Banco Público, al Banco Nación, no le pueden hacer daño a los productores. No pueden dejar de pagar impuestos, entonces ustedes no administren más esa empresa. Claro. Y el gobierno nacional envió 3 interventores para que acomoden los números y empiecen a ver
qué pasaba ahí, por qué una empresa con tanta plata de repente dice no puedo pagar a nuestros acreedores. Un juez, Sí. hubo una presentación judicial en contra de esta intervención por parte de la empresa y un juez de Santa Fe, de la zona donde opera esta empresa, donde tiene su base, Lorenzini, de Reconquista, Sí. muy cerca de Avellaneda, donde tiene la base esta empresa, echó a los interventores. Dijo, no corresponde que intervenga el Estado de esta provincia, y dijo, a ver, ustedes muchachos que venían administrando en forma horrible esta empresa, vuelvan a administrarla. Sigan administrando. Sigan administrando. Un fallo ilógico, podríamos decir, ¿no? Inentendible. Y los puso de vedores, ¿no? Solo vedores a Sí. quienes iban a ser los interventores, ¿no? Como para que Sí. estén ahí mirando, a ver. Claro, qué que pasa. miren a ver qué hacen los otros. Esto por 60 días. Sí, el gobierno de Santa Fe, el gobernador Perotti, instruyó a sus funcionarios para que de alguna forma se presenten en contra de esa resolución del juez que echó a los interventores de la empresa, y en tiempo récord. Sí, fue muy En tiempo rápido. récord, el juez que está viendo el concurso de acreedores de Vicentín dijo, no, eso lo vamos a resolver después, vamos a ver si corresponde o no corresponde la intervención, pero lo vamos a ver después. Por ahora va a seguir administrando esta gente esta empresa. Así es. Así que, digamos, la empresa que venía siendo mal manejada continúa siendo ahora manejada por esta gente que no ha hecho bien las cosas, y paralelamente se da esta investigación. ¿Por qué? Porque lo que se piensa, o bueno, se sospecha ya a esta altura, es que hay una incapacidad de pago simulada, ¿no? Sí. Es decir, simularon que no podían pagar esto, cuando en realidad acá se sospecha que hay alguna desviación de esos fondos, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, vamos a la próxima placa, director. Mira, Mira, bueno, eso es lo que deben. ¿A en quién millones le deben? de ¿no? pesos. En millones de pesos. ¿A quién le deben? A los bancos, 63.962 millones de pesos. Claro. No solo a bancos argentinos, a un montón de bancos extranjeros. Que son los que ya están viendo de poner la mira en la investigación y en juicio. Obviamente, porque vos podés decir que hubo algún argumento político, alguna tramulla política, cuando el Banco Nación, en la etapa del presidente Macri, le prestaba mucha plata a esta empresa. Sí. Porque después esta empresa aportaba dinero a la campaña del macrismo, Claro. ¿no? Entonces puede haber, pero que bancos internacionales le hayan prestado a esta empresa, eso quiere decir que tenían un análisis muy fino de que esta empresa era solvente, Claro, de le que iba esta bien. empresa iba a devolver la plata. No le prestan plata a cualquiera, todos lo sabemos. Sí, todos lo cuesta que te sabemos. den un préstamo, te presten plata o lo que sea. Pero ¿no? totalmente. Así que bueno, a los bancos les deben 63.962 millones de pesos. A los productores, cuando hablamos de defender el trabajo, Sí. de defender el campo, estamos hablando de los productores, no de estos pulpos. Claro, de los que productores. trabajan, de los que generan trabajo, de los que pagan impuestos. A los productores les deben 25.657 millones de pesos. Una barbaridad. Una barbaridad. Toda esa gente de que vive hoy en una situación complicada económicamente, ¿no? Y muchas de esas pymes que están cerrando seguramente tienen que ver con esto, ¿no? O sea, si te deben tanta plata, eran algo así como 1.600, 1.800 Sí. productores a los Sí, que le sí, deben esta cantidad de plata. Claro, Un ¿cómo daño reponen? tremendo. Sí. ¿Y cómo puede ser de que se le siga dando la administración de esta empresa a esta gente cuando está dejando este tendal de bancos, de productores, sin poder cobrar lo que les corresponde? Increíble, pareciera que no se analizó este detalle, ¿no? Sí. A los accionistas también 351 millones de pesos. ¿Quiénes son los accionistas? Ellos. Ellos. Claro, se deben a sí mismos. Ellos mismos se deben 351 millones de pesos. Ah, no vaya a ser cosa que se paguen primero, ¿no? Claro. Entre ellos. Pero esto es irracional. Una empresa mal manejada que le debe a ellos mismos, a quienes la manejan, 351 millones de pesos. Es Cuando en increíble. este país hay tanta gente padeciendo para acceder a un crédito, para que su pequeña pyme siga funcionando en medio de este desastre económico que estamos viviendo, vemos estas cosas Claro. y No, realmente es indigna. indigno. Y lo que a mí, lo que más me llama la atención
es que haya gente que defiende esta empresa. Bueno, yo creo que eso también parte de falta de información, creo, ¿no? O incluso de poder indagar un poco más y también de lo que creo yo que a algunos medios les conviene o no mostrar, ¿no? Porque convengamos que no en todos los medios surge toda esta información en donde uno puede decir, bueno, hagamos un análisis más crítico de qué intereses hay detrás de ponernos a favor de que no se intervenga Vicentín, ¿no? Así es, 351 millones de pesos se deben ellos mismos. Sí, y esto es de impuestos, digamos, ¿no? Deben impuestos. Abajo impuestos, ¿no? Pero lo que se deben ellos mismos. Vos sabés que ayer el gobernador Perotti instruyó a la directora del organismo de personas jurídicas de Santa Fe que inicie acciones judiciales porque a partir del 10 de enero de este año, cuando ya estaba desatado todo este problema, cuando ya se venía todos estos problemas judiciales encima, 4 de los directivos de esta empresa empezaron a insolventarse, empezaron a vender y a donar sus inmuebles. Claro, para que no le puedan sacar nada, digamos. Se estaban preparando, o sea, esto es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. 4 de los directivos empezaron a pedirle a Personería Jurídica de la provincia de Santa Fe autorizaciones para vender sus inmuebles, para donarlos o para vender otro tipo de bienes. Claro, bueno, totalmente raro y que tiene que ser investigado, ¿no? Ahora uno piensa, toda esa plata es plata que podría servirnos para el desarrollo del país, para un montón de cosas que podríamos hacer, porque le están debiendo a organismos del Estado, ¿no? Sí, ahí está, a los organismos del Estado le deben 1.655 millones de pesos. Claro, mirá si no nos hará falta esa plata, para escuelas, para poder invertir en más cuestiones de sociales. Para ¿no? respiradores, para camas de terapia intensiva, en estos momentos tan difíciles, el destino que se le podría dar a eso que deben. Y recién decíamos que incluso a la Dirección General de Rentas de la provincia de Salta le deben plata. Claro, incluso a los salteños de la Salteña estamos acá. O sea, deben en Santa Fe, le deben a Nación, le deben a todos. Un escándalo, pero vos sabés que más o menos uno venía conociendo de qué se trata este problema, pero cuando leí que se deben 351 millones ellos mismos, uno dice, ya está. Claro. Ya. No, es como que es demasiado. Es demasiado. Y tenemos, mucha más información, pero ya creo que vamos llegando justo al tiempo, porque es como tanto lo que hay que ver para poder entender, ¿no? Creo que en definitiva es eso, pero lo que creo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? De qué lado nos ponemos también cuando estamos defendiendo una cosa u otra y también cómo en este sentido muchas veces, y en este caso particularmente la oposición, ha buscado un punto en el cual poder tal vez tergiversar la información, ¿no? Así es. Y poder aprovecharlo. Bueno, lo último para cerrar, el principal acreedor de Vicentín es el Banco Nación. O sea, el banco que con los aportes de todos nosotros se fondea, tiene recursos, es el principal acreedor. Vicentín le debe al Banco Nación 18.000 millones de pesos. Una barbaridad. 18.000 millones de pesos. Es como 1.800.000 IFE, este programa de 10.000 pesos. Tanta gente que lo necesita y que no ha podido cobrarlo y el Banco Nación le regaló de alguna forma esa cantidad de plata a esta empresa. Bueno, Tremendo. habrá que seguir cómo sigue esto, si es que se puede continuar con lo que el gobierno intenta, que es la expropiación, para poder tener todos estos recursos en el Estado, para que podamos salvar puestos de trabajos y para que en definitiva terminemos con este y se haga tipo de justicia. situación. Así es. Bueno, vamos llegando al final, nos despedimos hasta el jueves que viene nosotros y mañana con Mabel Corrales. Así es. Nos vemos.